Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta Luisa María. Luisa María, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues la verdad muy contenta de que me hayáis invitado a venir. ¿Puedes presentarte un poco? Vale, bueno, pues soy de Pamplona, mi padre es gallego, mi madre de Toledo, tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor, y bueno, tengo dos hijos, ya de 38 Nereida y mi hijo con 28, ya es que las cifras, y bueno, y tengo dos nietos, un nieto de 14 años va a hacer ahora, y luego una nieta va a hacer 2 añitos también ahora en enero. Y la verdad es que estoy feliz de haber llegado, que no pensé yo, a poder, pues eso, ¿no? Disfrutar del fruto de la familia, ¿no? ¿Cómo eras de pequeña, en tu juventud? Cuéntame un poquito. Bueno, ya de pequeñita, muy pequeñita, me perdía siempre en todos los lados, en la playa, no sé dónde, digo, ya fue profético. Pero bueno, pues me gustaba, la verdad es que, bueno, algunos problemas que tuve en el colegio y tal, pues me hacían sentir incomprensiones en mi familia, con las personas del barrio también, pues no me hallaba. Empecé a tocar, a componer, o sea, a tocar la guitarra pues por el dolor, por sacarlo de alguna manera, escribía poesía y luego pues lo hacía música, ¿no? Y poco a poco, desde muy pequeñita, pues me gustaba eso, me gustaba la música. Luego mi madre me llevó al conservatorio a hacer unos años de solfeo, ballet clásico, que bueno, al cabo de un mes vio mi madre que no iba y bueno, pues ya me borró, porque a mí lo que me gustaba era bailar en discotecas y bueno, mi madre dice que nací un poco adelantada a mi edad biológica y física. Yo creo que igual tiene razón, porque las preguntas que yo me hacía, lo que yo sentía, no era lo común y bueno, pues tenía que pasar todo lo que he tenido que pasar para darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Y muy agradecida a mis padres. Luisa María, ¿cuándo crees que empiezas a desviarte? Yo creo que yo estaba estudiando psicología infantil y bueno, ya cuando salí de GB, ¿no? Pues 14 años, y allí pues comencé a juntarme con algunas chicas un poco, pues o que andaban, pues eso, con gente de la parte vieja, con gitanos, no sé, como otro mundo, ¿no? En el que igual yo me sentía más cómoda, ¿no? Igual porque, no sé, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey, o porque verdaderamente me sentía como ellos, vulnerable, con limitaciones, y bueno, yo a mi madre la veía siempre como muy inexpugnable de poder seguir su ejemplo, porque pues ella no reconocía nunca que se equivocaba, entonces era muy difícil y no podía tener comunicación con ella, ¿no? Porque eso a mí me producía mucho dolor y bueno, esos sentimientos que me llevaron con 15 años a poner el brazo un día y por permitir que me metieran el primer pico, ¿no? Pico de heroína con 15 años, un 25 de Navidad. Y bueno, lo primero que sentí fue una paz, o sea, una paz que yo andaba buscando, y no, como que todo éramos muy fraternos, nos queríamos, yo sentí que no necesitaba de nada ni de nadie y me llenaba completamente. Esa sensación creo que me tuvo enganchada bastante tiempo. ¿Cómo afecta esto a tu vida? Pues al principio me sentía como un poco inferior, ¿no? Porque tampoco me sentía como valorada en casa o en otros ámbitos, ¿no? O al menos yo, mi percepción, ¿no? Crecí con ese dolor dentro y me afectó pues a la hora de tomar muy malas decisiones. Yo desde muy pequeñitas quería saber ya qué hacíamos aquí y qué había después, y quería tener certezas. Desde muy pequeña yo decía, ¿qué hay después de la muerte? Iba al colegio Santísimo Sacramento y andaba en otras religiones con 12, 13 años, buscando al mismo tiempo en otros sitios. Yo decía, yo no quiero creer en Dios porque me lo hayan mis padres impuesto, yo quiero buscarlo. Qué pena, ¿no? De pérdida de tiempo, ¿no? De haber buscado tanto fuera lo que ya tenía, ¿no? Y lo que tenía dentro encima. Y como San Agustín, pues eso. Además me encanta una oración que tiene muy bonita, tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. O
sea, después de haber vivido un infierno en las drogas, en los atracos de bancos, que iba armada siempre con la pistola en las botas, haberme salvado de accidentes, o sea, 2 veces de sobredosis, si yo ya no tenía que estar aquí, yo tenía que estar ya muerta, ¿no? Pero pues Dios tenía otros planes para mí y tenía que pasar todo lo que he pasado para llegar a conocerle, ¿no? Y a quererle. Y bueno, pues sí, fueron muchos años de dolor, de tener que dar en guardia y custodia a tu hija, porque bueno, me casé muy jovencita con una persona de la autoridad, de la policía, y bueno, pues sufrí un maltrato pues físico, ese no era nada, no era el psicológico, las burradas que te decía, era celoso patológico, o sea, si hablaba con una chica, un chico de que me hacía un 3er grado, vamos, como en comisaría. Y bueno, años más tarde ya lo reconoció, pero yo conseguí a los 3 años separarme de este hombre porque tampoco quería ese futuro para mi hija. Una vez que me dio un tortazo así delante de ella, y bueno, pues empecé a recapacitar y decir si esto es lo que quería, ¿no? Vivir esta vida de encierro, que no me he dado cuenta cómo me fue dejando en una burbuja. Lo digo porque esto sucede mucho ahora. Antes no se le podía poner nombre porque este perfil, ¿no?, de persona tóxica y maltratador es el que te aparta un poco pues, de tus amistades, que intenta congeniar con tu familia para hacerse aliados dentro, y luego pues de alguna manera te somete y te aplasta, y claro, tú no tienes autoestima, o sea, eres ya él por no enfadarle, porque no haya problemas. Y bueno, no sé cómo se me movió la tierra bajo los pies muy pronto, pero conseguí salir de ahí, gracias a Dios, ¿no? A ver, has comentado rápidamente cárcel, pistolas, bancos. Luisa María, ¿cómo acabaste ahí? Bueno, primero también estuve trabajando de modelo, o sea, en un ambiente pues así como muy cool, que tampoco me llenaba, y probé como muchos palos, ¿no? En atletismo me recorrí toda España, y bueno, pues todo eso al final volví como otra, me captó una compañía de, bueno, pues gente de televisión ya de aquella de mi época, y me fui de turné con ellos a Castellón. Y yo había conocido hace poco un chico que tenía problemas con la heroína, yo simplemente había picoteado, ¿no? Y luego como que lo llevé para ayudarle, y bueno, pues al final caí yo otra vez. Entonces ahí empezó luego el desastre. Cuando acabó la turné volví a casa, se lo conté a mis padres, bueno, les pedí que me encerraran en casa, bueno, salté de un 4.º piso a un 3.º por la fachada con una cuerda para... O sea, cosas que hice increíbles, que no me maté de milagro, ¿no? Conocí a un chico que era atracador de bancos, había atracado muchos y había pasado prisión por unos cuantos, y bueno, pues en una salida lo conocí. Su mujer, que era enfermera de la CUN, se había matado en un accidente de coche, que también era heroinómana. Y bueno, pues me junté con este chico porque era muy introvertido, me llamaba la atención, y empecé a hablar con él. Y entonces le dije que para salir, que nos desengancháramos los dos, ¿no?, que esa era la condición. Pero nada, yo no aguanté, fui a buscarlo y ahí se lió. Atracamos unos cuantos bancos, y es verdad que yo era muy delgadita. Luego ya vino la tiroides, pero bueno, pues eran unas botas, llevaba siempre, yo tenía una pistola, un 22 calibre corto, pero bueno, que podía esconder fácilmente, o un estilete, me gustaban mucho los estiletes, o sea, entraba armada a una comisaria y no sé cómo he hecho para salir de ahí indemne, ¿no? Pero espera un momento. Entonces, ¿cómo entra Dios en tu vida? A ver, yo creía en Dios, siempre habría creído en Dios, pero quizás en un Dios como más lejano, no tan personal y tan cercano como lo he conocido después, y siempre con la esperanza de que algún día me iba a ayudar, porque yo he tenido una madre haciendo novenas por mí, rezando, o sea, en Jerusalén, siempre por su hija. O sea, mi abuelo estaba muriendo, que no creía, no era creyente, y de repente empezó a llamar a Dios, y mi madre estaba con él, que son 4 hermanos, y mi madre les ha cuidado mucho, y dice: padre, ¿está usted llamando a Dios? Pues llamando usted. Y dice mi abuelo, hace así con la cabeza, dice: ¿quiere que llame un sacerdote? Mi abuelo dijo que sí. Bueno, mi abuelo se confesó y de todo, y antes de morir mi madre le dijo: padre, ahora que va usted a estar con Dios, pídale por mi hija, pídale por mi hija.
Y bueno, pues los atracos, todo esto no me llenaba, o sea, sabía que algún día, yo le pedía ver la luz por algún sitio, ¿no? Por dónde tenía que ir. Y quería también la certeza de que fuera verdad todo y de que el cielo existía y estaba todo era verdad, ¿no? Y buscaba esa verdad. Y busqué en tantos palos, hice tantas cosas y nada me llenaba, nada del mundo me llenaba y seguía buscando. Y decía, pues tendré que buscar en alguna isla interior, algún sitio, hacerme, porque luego la naturaleza, la carne, todo esto se va. Yo quería tener un mundo donde poder vivir. Eso me recuerdo que lo tenía muy dentro. Y bueno, pues al final, o sea, cayó este chico con un atraco que decidió él hacerlo él solo, me dejó a mí en el hotel durmiendo y tal. Y bueno, lo que nos pasó con la policía fue de película, salir del hotel, quietos, policía, o sea, bueno, aún así yo cogí todo, lo guardé, o sea, entré en comisaría con todo, era muy hábil a la hora de esconder las cosas, de manipular, porque cuando necesitas esa dosis al día siguiente y tienes que tenerla, se te discurren muchas formas, ¿no?, de buscarte la vida. Y siendo mujer, pues también pierdes mucho la dignidad, ¿no?, porque es que no te puedes levantar de la cama al día siguiente. Yo buscaba la metadona y en España no había. Entonces yo quería irme a Italia, a un país de estos donde hubiera metadona para paliar el síndrome de abstinencia, ¿no?, ya que esto fue el boom de los 80, cuando entró la droga en Pamplona y bueno, en varias localidades, ¿no? Y bueno, pues acabé bueno, en Ponferrada porque yo no dirigía mi vida, o sea, el azar me iba llevando por aquí, por allá, perdón. Yo solo buscaba curarme para volver a recuperar a mi hija. O sea, esa fue mi obsesión toda la vida, ¿no? Entonces deduzco que tu hija era el motor, digamos, por el que intentabas cambiar. Sí, buscaba personas o ocasiones para poder desengancharme, lo intentaba una y otra vez y siempre volvía. El motor era mi hija, el motor de mi hija era recuperarla a mi niña y también a mis padres, ¿no? Y bueno, di 20.000 tumbos. Bueno, voy a resumir porque al final acabé en Ponferrada. Bueno, estuve un año sin hablar con mis padres, ni llamar ni nada, o sea, yo estaba avergonzada. Me sentía de muchas maneras y bueno, ya cuando la llamé estaba yo en Niza, en Francia, ¿no? Y bueno, tranquila hija mía, no te preocupes, no pasa nada, no cuelgues, ¿no? Y bueno, yo cogí contacto y bueno, pues una cosa, ¿no?, una cosa que hice yo con una chica, bueno, pues se cayó esta chica, luego se chivó de mí, acabamos en la cárcel, ¿no?, en una cárcel de máxima seguridad en León. Yo estaba en Ponferrada, yo sola, pues en un aparta hotel y tal, y bueno, estaba esperando a mi pareja que iba a traer a la noche pues el tema, no vino, pues yo salí yo con esta chica y bueno, pues pasó lo que pasó y ya que había, yo decía, buah, esto es de película, o sea, yo entrando en una cárcel, buah, flipé. Entonces, bueno, entré y pues le veía a las chicas que escribían cosas en los papeles, digo, ¿qué escribís? No, pues mira, un vis a vis con mi novio, pues yo chocolate, pues leche, lo que fuera, ¿no? Y yo me acuerdo que pedí una guitarra, fíjate, pedí una guitarra al director y al día siguiente me concedieron una guitarra. Yo creo que me dio por ahí algún sacerdote que cuando me vio habló conmigo y me dijo, mira, se ve que pues tienes una buena educación, intenta pasar desapercibida, que seguro que será poco tiempo. Pero claro, igual había una chica en el patio siempre llorando, lo que sea, yo cogía la guitarra y le componía una canción y claro, súper bonita además, fue la primera y claro, al poco tiempo tenía toda la cárcel, todas las chicas detrás contándome sus vidas para que les compondría otra, ¿no? ¿Y entonces? Pues decidí hacer un grupo en la cárcel, un coro, y entonces de repente cuando ya teníamos todo preparado, íbamos a actuar a la sección de los chicos, el fin de semana viene el abogado y bueno, pues nos dice como que estábamos en libertad ya y bueno, y le dice tú no, le dice a la otra chica que tampoco le guardé ningún rencor en la cárcel ni nada, y si la podía ayudar. Claro, en la cárcel me desenganché y bueno, entonces yo salí, me acuerdo que cuando salí iba caminando por la calle y no había nada, ¿no?, con lo que chocarme, entonces me sentí como una libertad de poder caminar no sé cuántos, igual caminé 3 kilómetros seguidos, ¿no?, esa libertad. Luego, pues sí, es verdad que contacté a alguien y mira por dónde ese mismo día él estaba yendo a pillar a no sé qué de unos gitanos
y madre mía, le acompañé, él estaba ahí pues tratando de coger algo, de comprar, había una guitarra, me acuerdo una guitarra española, y les dije, pues digo, ¿puedo tocarla? Y me dijo, sí, sí. Bueno, cogí la guitarra española, claro, yo empecé muy jovencita a tocar rumbas y todo flamenco, y cuando empecé a tocar allí se lió la marimorena, bueno, fue la fiesta. Y salí de allí y bueno, luego he conocido gente que me ha ayudado, que no, y también pues me junté con un chico que venía también de un patriarca de España, y yo estaba en León, al final acabé en León, y bueno, pues decidimos de coger un tren, irnos a Italia, porque él volvía y yo lo único que quería era la Metadona. Y bueno, yo no tenía nada con este chico, pero cogimos un tren y acabamos, bueno, pues al final acabé en Niza, yo acabé en Francia, pues no sabía ni dónde estaba, porque nos pararon en la aduana y a él le hicieron ir para no sé dónde, y a mí me metieron en un jeep con otros que se supone que eran escaladores o que igual querían pasar la frontera, 20.000 millas, montón, ¿no? esa frontera. Y bueno, pues de repente me veo en medio de una carretera con tu maleta, sin saber ni una palabra de francés entonces, y sin saber ni dónde estás. ¿Cuándo llega Dios a tu vida? Bueno, todavía Dios no estaba presente en mi vida. De alguna manera, cuando, o sea, acabé en Francia, ahí mi madre me dijo que estaba en búsqueda y captura por la Interpol francesa y la española, no por atracos ni eso, sino por no haber presentado juicios o cosas así. Digo yo, vamos, pues ya prescribió todo, ¿no? Y entonces acabé 10 años en Italia, conocí en Francia al que fue luego el padre de mi hijo, y entonces yo cuando me vi en Italia, en un hospital, me había quedado embarazada, ¿no? Porque cuando estás en las drogas y tal, no controlas muy bien. Bueno, el caso es que yo decía, ¿cómo le voy a decir a mis padres, Dios mío, si me he ido para curarme y volver a por mi hija, que ahora voy a tener otro hijo y que sigo enganchada, pero ¿cómo voy a poder volver? Era tal la frustración, yo llegaba a un país y lo primero que hacía era ingresarme en un hospital, ponerme en contacto, entonces entraba y salía de hospitales, de centros, y volvía a recaer siempre porque el vacío que yo tenía era muy grande. Yo siempre me había sentido sola, diferente, y bueno, Dios todavía no estaba ahí, pero por lo menos me guiaba. El padre de mi hijo puso en mis manos una estampita de Padre Pío. Yo la recé unos cuantos días, no veía mucho la luz, luego dejé de rezar o me olvidé de él, pero yo creo que él no se olvidó de mí porque al cabo de un tiempo, 10 años que estuvimos allí, o sea que mi hijo, colegios, lenguas diferentes, y bueno, pues yo lo único que quería eso, ¿no? Volver a mi casa con mi hijo y crear una familia, pero estando curada, ¿no? Y entonces, bueno, dimos un palo de unos kilos a unas personas, acabamos en Túnez, nos desenganchamos ahí con Metadona, rebajándonos, ahí estaba su familia, porque era de origen de por allí. Y entonces, bueno, el caso es que al final yo rompí con él, con todo, y estábamos esperando un dinero que yo tenía que cobrar, porque teníamos un coche, un camión, varias cosas. Y bueno, cuando llevaba 6 meses no había manera de salir de allí, que si yo tenía un visado de 3, bueno, 1000 historias, ¿no? El caso es que volví con mi hijo, conseguí volver a mi hijo a España. Mis padres, todo, por supuesto, me acogieron de maravilla. Mis hermanos y mis padres habían venido a Italia a verme varias veces, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa es que empiezo allí, mi hijo empieza en un colegio cerca de casa de mis padres, alquilo un piso cerca, y empiezo como pues a trabajar en unos seguros médicos donde bueno pues había pues cenas, comidas, clientes, y bueno empecé como a descuidar a mi hijo también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque cualquier cosa, un poco de alcohol, lo que sea, te puede llevar otra vez como a despertar. Y entonces, bueno, los servicios sociales pedí ayuda y, bueno, pues se ocuparon de mi hijo, pero cuando mi hijo ya tuvo que dormir con ellos y yo me quedé sola, para observar un poco cómo era nuestra convivencia, yo caí en picado, o sea, caí en picado, tuve una recaída terrible. Y bueno, al cabo de unos años, cuando ya mi hijo era mayor de edad, casi ya conseguí recuperarlo, ¿no? Y vivir con él. Pero seguía con ese vacío, es que no me lo llenaba nada. Yo quería hacer todo por mi familia, por los demás, pero en el fondo yo buscaba a Dios, pero lo buscaba fatal. Y yo quería algo que durara, algo que me llenara de verdad, algo que yo supiera que esto es verdad, esto es la certeza absoluta. Y entonces, pues lo que ocurrió es que tuve una recaída en 2014
y bueno, pues me ingresé y yo tenía que ser antes de Navidad, ¿no? Antes del 24 porque teníamos una cena toda la familia y yo no quería que supieran nada. Y bueno, al final se liberó una cama, extrañamente, bueno, estuve allí más tiempo de lo normal, lo pasé fatal, entré ya te provocan un síndrome de abstinencia, no me encontraba en una vena, en 4 años me quedé sin venas en todo el cuerpo, en Francia, ¿no? Había que calentarla, bueno. El caso es que en este hospital era como un botón rojo que tenía que era de mi salvación, porque tú estás ahí en pañales, además literal, y agradecías tanto el trato que te daban y de todo. Y bueno, pues salí limpia, ¿no? Pero cuando me vieron mis padres tan delgada y todo, pues supieron que pasaba algo. Entonces, bueno, como el 5.º día me pude levantar y coger un boli, pues un poco escribí lo agradecida que estaba a los enfermeras, médicos, etcétera, y lo que había sentido, que fue muy duro, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi cuñada y mi hermano, el pequeño, me hablaban de una iglesia que la tenía enfrente de mi casa, de un santo en vida, y yo decía, un cura, un santo en vida, o sea, ellos me dijeron que llevaban años diciéndomelo, pero me entraba por uno y me salía por otro. No sé por qué, al día siguiente, mis piernas, que llevaban igual casi 30 años, ¿no? sin pisar una iglesia, pero yo estaba ya limpia físicamente, ¿no? Pues mis piernas me llevaron a cruzar la avenida Zaragoza y entrar en aquella iglesia que estaba la misa empezada, sería la misa de 12, y yo pues llegué cuando estaban pasando en el cestillo, ¿no? Imagínate. Y claro, y bum, 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 y me pongo encima en el primer banco. Claro, el sacerdote cuando me vio llegar, yo creo que me vio con mis vaqueros, mis botas, lo que sí, se asustó, creo que miró al sagrario para decirle, Señor, ocúpate tú, pues luego me lo confesó. Pero pasó lo siguiente, me puse en ese primer banco, entonces yo empecé, había 2 sacerdotes, a dilucidar cuál de los 2 sería este, ¿no? Tengo este recuerdo, ¿no? Muy grabado, de repente miré la cruz y le fui a dar gracias a Dios, o sea, yo sabía que estaba Dios ahí, no me digas cómo, entonces yo le fui a dar las gracias porque físicamente ya no tenía la cosa de mañana tener que buscar, de que eso es un desgaste y una frustración de caer y no poder, pidiendo ayuda profesional, ¿no? Y entonces le fui a dar las gracias y no pude acabar, o sea, no pude acabar de darle las gracias porque de repente me sentí amada y perdonada todo al mismo tiempo. No sé si humanamente esto se puede explicar, cómo esas 2 cosas brotaron dentro de mí y claro, mis lágrimas empezaron a salir a chorros porque yo no sabía qué estaba pasando, sabía que era algo muy grande para un envoltorio tan pequeño y entonces oí estas palabras, ¿no? Con mucha claridad, tranquila hija mía, ¿no? Tranquila, ya estás en casa, 2 veces eso. Luego además lo seguí oyendo, ¿no? Y entonces, claro, pues mis lágrimas caían y yo, bueno, entonces el sacerdote fue a dar la paz a los primeros bancos, solo que para llegar a mí, porque ya no se hacía esto, y entonces de repente me da la paz, me pone un Kleenex en la mano, que no sé dónde se lo sacó, y me dice, toma, y me dice, hija mía, dice, enjúgate las lágrimas, me dice, y luego me gustaría hablar contigo. ¿Qué pasó después? Porque claro, lo que pasó es que se acaba la misa un 25 de Navidad. No lo olvidaré jamás. Se desaloja toda la iglesia después de dar un beso a Jesucito, ¿no? la figura. Y entonces, claro, la iglesia de San Fermín es así, ¿no? Como una casita así con vidrieras a los lados. Y bueno, pues era un día nublado y se sienta a mi izquierda este sacerdote y yo decía, joder. Y le digo, mira, ¿conoces a mi hermano tal? Y me dice, sí. Claro, yo pensé para mis adentros, si ni yo misma sabía que yo iba a venir, mi hermano no le ha podido decir nada. Todo esto en segundos. Y digo, mira, pues es que yo he venido aquí porque me ha dicho mi hermano que eres un santo en vida. Y me mira y me dice, ay, pobrecillo, este pobre cura, no sé qué, no sé cuántos. Claro, fue como una cosa de humildad tan grande que de alguna manera pues siguió hablando conmigo y tiró del hilo, me confesó toda mi vida, la verdad, o sea, toda mi vida confesada. Lloré muchísimo, bueno, los mandamientos, y bueno, pues resulta que ya me va a dar la comunión. Y estas palabras las tengo grabadas. Me dice, Luisa, me dice, ahora tienes a Dios ahí dentro. El diablo no puede entrar, pero jugará con esta y te elevará y luego te estampará contra el suelo. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Ojalá los jóvenes no se den tantos porrazos con relaciones, con búsquedas de aventura, de adrenalina. O sea, yo lo he probado todo
y te aseguro que no hay nada comparado a lo que a mí me sucedió. A luego tener ganas de ir a tocar a una hora santa, de trabajar en seguros a cuidar personas, de leer mogollón de historias, de aventuras, de terror, de todo, a todo me aburría, todo de santos, de santas, conociendo sus vidas. Y bueno, de alguna manera yo sé que Dios me ha salvado de todas las formas en las que una persona puede ser salvada, ¿no? Le debo todo. El tema del perdón, ¿no? Por ejemplo, que Dios me haya perdonado a mí todo esto, significa que me ha dado una nueva vida, ¿no? Que me ha hecho nueva, y poder vivir de verdad sin el peso de tanto pecado, porque cuanto más te acercas a Dios, más te das cuenta de las faltas, ¿no? Y de los pecados. Entonces me duele todo el daño que le he podido hacer a él, a mis hijos, a mí, pero yo abrazo mi cruz. Yo abrazo mi cruz si esto le sirve a alguien, me da igual, joven, mayor, que hay tantas adicciones, que hay tantas cosas que nos esclavizan, que de verdad que no vale la pena, que estamos de paso. Como decía Santa Teresita, ¿no? La vida es tu navío, no tu morada. O Dios que te salvó sin ti, no te salvará sin ti, ¿no? De San Agustín. Tantas frases de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma. Aquí estás de paso, de jóvenes nos parece que esto va a durar mucho, de repente una enfermedad te pone de rodillas y te pones delante del Padre. ¿Qué te vas a llevar de aquí? ¿Te vas a ir con las manos vacías? Porque Dios nos examinará del amor. Y lo que cuenta es lo que hayamos hecho y lo que hayamos amado, no tanto el hacer, sino como el amar. Cualquier pequeña cosa, todo en tu vida, y ofrecer por otros, ¿no? Yo les tengo mucha devoción a las almas del purgatorio, la verdad. No sé si es porque creo que voy a pasar mucho tiempo y ya voy a ir haciendo amigos, porque luego rezan por ti. No, esto todo lo vas descubriendo porque conforme de verdad la Iglesia me ha dado en estos 10, bueno, una vida entera. Los sacerdotes, cada uno, cómo me han tratado, tocando en adoraciones, llamándome para esto, para cursos de novios. A mí, yo ahora mismo me siento Iglesia. Luisa María, gracias por todo, de verdad, gracias por tu testimonio, gracias. Gracias, Cristina, a ti por invitarme, porque siento que si esto me lo guardara y no serviría para nada, pues espero que esto sirva para alguien, ¿no? Que con tan solo que ayude a una persona de cualquiera de las cosas que me han pasado, pues, y que comprendan que al final la certeza de que Dios está ahí y lo tienes cerca, eso te da la paz para siempre. Gracias. Amigos, a veces, aunque estemos metidos en el hoyo más profundo, más oscuro, más horroroso del universo, al final Dios está ahí con nosotros y se sirve. Por ejemplo, con Luisa María se sirvió de un sacerdote y a través de ese sacerdote Luisa María pudo hacer algo tan importante, que es reconciliarse con Dios mediante la confesión. Qué importante es el perdón, la misericordia, el sentirte perdonado, el sentirte abrazado, el sentir que Dios es tu Padre, que llegas a Él y que te perdona, y que está ahí, a pesar de todo lo que hayas hecho, da igual, a pesar de dónde hayas estado, da igual. Dios está ahí, contigo, créetelo. Amigos, gracias por estar hoy aquí.